Mejor introducción no pudimos tener para esta entrevista que vamos a tener a continuación. Y atención, chicas, porque como lo dice nuestro querido Néstor, hoy vamos a hablar de un tema crucial en Zona Fashion, ya que la primera impresión es la que cuenta, y más en una entrevista de trabajo, todos lo sabemos. Pero si quieres causar una impresión imborrable, entonces estén atentas de los consejos que la asesora de imagen Valerie Briceño nos estará brindando, y a quien le doy la bienvenida. Sabes que para mí es un verdadero placer compartir este segmento junto a ti. Buenos días, alegría. Buenos días, alegría, amiga. Feliz inicio de semana para toda Venezuela. Isabel, hay una frase que yo estoy segura que tú has escuchado en alguna ocasión, y esa frase dice: solo tenemos una oportunidad para crear una buena impresión. Es verdad. Y esto es muy importante en una entrevista laboral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre que tener conciencia de que nuestra forma de vestir comunica de forma consciente o inconsciente sin necesidad de decir una sola palabra. Sin embargo, a la hora de ir a una entrevista laboral, obviamente que el entrevistador no va a evaluar nuestra forma de vestir, pero es algo en lo que nosotros tenemos que poner especial atención. Por eso mi primera recomendación va a ser que nosotros siempre, antes de ir a una entrevista, debemos investigar cuál es la cultura laboral de la empresa. ¿A qué me refiero? Tú debes investigar por redes sociales, la página web de la empresa, por ejemplo, si la empresa tiene un código de vestimenta asociado, si los empleados visten de alguna manera, y lo que tú acabas de decir, si visten de algunos colores. ¿Esto de qué manera me va a ayudar a mí? Pues sencillamente, si yo voy a una entrevista vistiendo de cierta forma parecida a la que visten los empleados, eso le va a decir al entrevistador que yo me preparé, que yo investigué y que yo me identifico con los valores de la empresa. Y eso va a ser un punto a tu favor. Claro que sí. Mira, a mí me encanta de verdad poder escucharte. Ahorita decías acerca de esa frase. Yo también he escuchado siempre que uno se viste como quiere, que lo traten. Entonces, no solamente es importante a la entrevista de trabajo, sino para el día a día, ¿no? Lo que usted, como tú dices, quiera comunicar. Pero ahora bien, ¿existe un código de vestimenta universal para todas las entrevistas? No, lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro es que tú te vistes acorde a la industria o al sector en el cual tú vas a ir a hacer la entrevista. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a una entrevista en una agencia de publicidad, donde lo que se va a valorar es mi creatividad, por ejemplo, a ir a una entrevista en un banco. Claro. Pero sí podemos hablar como de ciertos lineamientos en cuanto a la manera de vestir, más o menos los podemos ver. Por ejemplo, el traje. El traje es una pieza indispensable si tú vas a ir a una entrevista en el sector corporativo, en el sector financiero, en el sector político. Fíjate los ejemplos de traje que yo traje hoy, que estamos viendo en imágenes. Son trajes que son clásicos de cierta manera, pero muy modernos. Bellos. Y en tendencia este año. Son las solapas anchas, son trajes donde el blazer es cruzado, el pantalón es recto, de corte alto. Entonces, este tipo de traje siempre va a ser una apuesta segura de éxito en una entrevista laboral en el área corporativa. Un elemento que a mí me encanta, una pieza que me fascina, por ejemplo, es el chaleco. Tú puedes utilizar un chaleco prácticamente para cualquier tipo de entrevista laboral. Espectacular. Bien sea como lo estamos viendo en imágenes, con pantalón, pero también lo puedes utilizar con una falda. Y te vas a ver elegante, pero también moderno. Importante que sea nuestra talla, porque a veces nos compramos unas tallas más pequeñas supuestamente para no vernos un poco más gruesas, y resulta que nos vemos todo lo opuesto. Y no solamente el detalle de la talla, que tú acabas de decir estupendamente bien, que es muy importante, pero también los detalles de higiene. Hay que prestar atención, aunque esto suene repetitivo, de que no vamos a llevar ropa con agujeros, que no vamos a llevar ropa manchada, ni planchada, que esté arrugada. Entonces hay que prestar atención a esos pequeños detalles. Que hacen la diferencia definitivamente. Ahora bien, Valerie, ¿cuál crees que es la mejor opción? ¿Traje de falda o pantalón, como lo acabas de presentar? Digamos, no solamente para una entrevista corporativa, bien sea banco, el área financiera, sino para todo. ¿Qué recomiendas? Eso va a depender mucho de tu gusto personal. Si tú eres una persona que le gusta utilizar faldas, busca una falda que encaje al tipo de entrevista al que tú vas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Exacto, ese era el punto, me le leíste la mente. Con las faldas es muy importante el largo. Justo por encima de la rodilla, justo por debajo de la rodilla. Las minifaldas las guardamos para la noche, para salir con los amigos, para ir al club, pero no para una entrevista laboral.
Es sumamente importante, Isabela, que nosotros entendamos que en una entrevista laboral nuestro entrevistador debe recordar lo que nosotros decimos y no lo que nosotros llevamos puesto. Por eso que, por ejemplo, no se puede utilizar en una entrevista, aparte de la minifalda, transparencias, brillos, lentejuelas. ¿Qué dices de los estampados? Estampados va a depender del sector donde tú vayas a hacer la entrevista. Por ejemplo, si tú vas a hacer una entrevista en una agencia de publicidad, el estampado puede mostrar tu personalidad. ¿Qué sí voy a evitar? Por ejemplo, esas blusas, y lo podemos ver en pantalla en estos momentos en la tercera imagen, que tienen mensajes estampados. O marcas, ¿verdad? O marcas. El tema de los logos, por favor, evítenlo a toda costa. Nosotros no necesitamos en una entrevista demostrar nuestro poder adquisitivo o lo que nos gusta tanto, una marca de moda determinada. Eso no hace falta. Claro. Entonces, siempre recordar, yo creo que es una de las cosas más importantes. Lo que verdaderamente van a valorar es nuestro profesionalismo y no la manera de lo que llevamos puesto en ese momento. Ok, mira, también hay un punto muy importante en si llevamos o no el calzado abierto o cerrado. Yo recuerdo que durante mi etapa como en Miss Venezuela, Ajá. una de las cosas que siempre nos resaltaban era que a la hora de ir a visitar una embajada debíamos ir con estileto, calzado cerrado, porque era de mala educación ir mostrando los pies. ¿Es cierto esto? Totalmente cierto. Entrevistas en ambientes formales, profesionales, zapato cerrado. Siempre. Siempre Ok. se debe hacer, la sandalia se ve como un zapato casual. Vamos a ver ejemplos de zapatos cerrados como los que tenemos en pantalla en estos momentos. Un mocasín lo puedes utilizar, que está muy de moda. Un tacón grueso, porque no todas las mujeres pueden utilizar un taconazo. Tú puedes utilizar un tacón de 5 a 8 centímetros. Eso también, la altura del tacón es importante. El tacón de 12 centímetros, de 15 centímetros, lo dejamos para la noche. Ok. No sobrepasar los 8 centímetros. Puede ser un tacón grueso porque es mucho más cómodo. Por ejemplo, este año se utilizan muchísimo. Y te da más seguridad. Los botines al tobillo. No necesitas tener un tacón muy alto, pero sobre todo que sea cerrado. Accesorios, Valerie. Accesorios. Con los accesorios debemos de cumplir esa máxima que también estoy segura que tú has escuchado. Menos es más. Total. Y aquí yo siempre digo, antes de salir de su casa, párese frente al espejo. Y que no solamente lleve, no exageres en maquillaje, no exageres en perfume y sobre todo no exageres en los accesorios. Tú puedes utilizar detalles pequeños, pero nada que que desvíe en realidad la atención del entrevistador de lo que tú estás diciendo. Es decir, boca roja, un maquillaje, pero una entrevista es un no rotundo, ¿verdad? Depende del sector donde tú estás haciendo la entrevista. Pero, ok. por ejemplo, vas a una entrevista a las 8 de la mañana en un banco, Exacto. un maquillaje neutro, porque no necesitamos que se fijen solamente en el rojo de los labios. Exacto. Entonces, hay que tener como un poco de sentido. De sentido común. Exactamente. Ok, Valerie, no sé si quieras regalarnos otro tip que tú digas, mira, esto es hiper mega importante a la hora de tu entrevista de trabajo. Los bolsos, porque Ok. hablamos de accesorios, pero entonces también, ¿qué tipo de bolso llevo yo a una entrevista? Un bolso que se vea profesional, que sea de diseño clásico. Por ejemplo, no vamos a llevar el bolso de la derecha, de la extrema derecha, donde solamente nos entra la paciencia o la dignidad, o un bolso tipo muy en tendencia, como el que estamos viendo en la primera imagen, de los flecos, porque tampoco necesitamos mostrar que estamos en la última tendencia de la Claro. moda. Necesitamos un bolso de un tamaño mediano, donde nos entren todos los imprescindibles, pero que se vea clásico y profesional. Las uñas, ¿te parece que son importantes? Las uñas son tan importantes como el cabello y el maquillaje. mismo. Todos esos detalles y diseños bellísimos que hay en las uñas con pedrería, colores fluorescentes, eso lo dejamos para otro momento. Las uñas deben de ser clásicas y evitar los largos extremos, porque Exacto. todos esos son elementos que lo que hacen es distraer la atención del entrevistador de lo que tú estás diciendo, que al final es lo verdaderamente importante en una entrevista. Además, hace poquito vi una entrevista de Carolina Herrera donde ella decía cuáles eran los colores en tendencias en uñas para este 2025 y decía que los clásicos, tal cual como tú dices, colores vino tintos, nude, nada de francesas, decía, pero colores sí que te hagan también transmitir como paz, serenidad y que te puedas combinar con lo que sea y tengas un color que sea atemporal, como solemos ¿Sabes también decir. que es importante
importante, no solamente el color de las uñas, el color de la ropa. ¿Qué color puedo yo utilizar a la hora de ir a una entrevista de trabajo? Si yo no conozco cuáles son los colores que utiliza la empresa, cuál es el código de vestimenta, utilicen colores neutros, es decir, blanco, negro, colores tierras, azul marino es el color más profesional que existe, y colores cremas. Esos son colores con los cuales uno puede estar completamente seguro que va bien vestido a una entrevista. Ay, Valerie, querida, gracias. Desde hace rato nos están diciendo, ya, nos vamos a corte. Y yo, Valerie, ¿y qué te parecen las uñas? Me encanta compartir de verdad todas estas herramientas contigo y con Venezuela.